Aleluya. Oramos por la palabra. Señor, te damos muchas gracias esta noche por el privilegio de escuchar tu palabra. Declaramos libertad, que esta palabra sea vivificada por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios del cielo. Toda interrupción, todo bloqueo, todo estorbo, lo paralizamos en esta noche y declaramos el fluir de tu Espíritu, que declaramos quitado toda interrupción, todo sueño, toda opresión, la declaramos desbaratada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar esta noche. Le damos la gloria al Señor por la oportunidad de estar juntos en su casa y poder ser ministrados por su alabanza, a través de la alabanza y ahora a través de su palabra. Amén. El tema que vamos a tomar es un tema muy importante. Creo que todos nos hemos hecho esta pregunta: ¿cómo dejo de pecar? ¿Cómo ya no sigo con una vía de pecado? ¿Cómo puedo agradar a Dios totalmente? Amén. Creo que todos aquí, si usted en algún momento se ha expuesto delante de Dios, se ha hecho esa pregunta: ¿cómo puedo vivir agradando a Dios cada día? Amén. Muy bien, espero con la ayuda de la palabra de Dios usted esta noche pueda resolver esas preguntas y sea una respuesta y usted salga edificado. Amén. Muy bien, Evangelio de San Juan, capítulo número 3, versículo número 1. Evangelio de San Juan, capítulo número 3, versículo número 1. Nos va a dar respuesta a una serie de preguntas que podamos tener. Muy bien, ¿llegó? Dice el Evangelio de San Juan, capítulo número 3, versículo número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el versículo número 3 dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces nos encontramos con dos posturas, una natural y una espiritual, un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. En su DPI dice la fecha de su nacimiento natural. Amén. Jutiapa, 30 de junio del año 1850. Amén. Ciudad de Guatemala, 20 de noviembre del año 1985. Esa es la fecha de su nacimiento natural. Amén. Y por cierto, usted pone mariachi, celebra con pastel, con carne asada. Si de esa forma celebra su nacimiento natural, tendría que quemar bombas, tendría que disfrutar a lo grande su nacimiento espiritual. Esta noche usted va a ver por qué. Y entonces, cuando hablamos, esto es necesario para su vocabulario, para su cultura,
que comience a manejar estas palabras. Regeneración. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, estamos hablando también o es igual a regeneración. Ahí los que traen su cuadernito, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando usted lea la palabra, usted va a ver la palabra que dice regeneración. Y entonces se queda, ¿qué es regeneración? Regeneración es nuevo nacimiento. Entonces se vuelve más entendible. Amén. Muy bien, entonces cuando hablamos de nacimiento, ¿de qué estamos hablando? Es igual a regeneración. Dígale al que está a su lado, nacimiento es igual a, dígale pues, nacimiento es igual a regeneración. Amén. Muy bien, gracias. El nuevo nacimiento, y entonces también esta palabra también es en la misma posición, nacimiento espiritual. Entonces, regeneración, nuevo nacimiento o nacimiento espiritual. Amén. Estamos hablando de lo mismo. Hermanas, hermanos, nuevo nacimiento y regeneración o nacimiento espiritual es, hermanos, es lo mismo. Regeneración, nuevo nacimiento, nacer de nuevo es, hágame un favor, Codel, que está a su lado, y si le queda muy lejos, hágale así, mire, a ver dónde le llega. Reprenda el sueño, échelo fuera en el nombre de Jesús. Esta hora tiene una característica que baja un sueño. Muy bien. El nuevo nacimiento, la regeneración o nacimiento espiritual es fundamental en la vida de todo aquel que se dice ser un seguidor de Cristo Jesús. Solo uno. Dice que si usted y yo, si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y entonces cuando venimos y revisamos las palabras de Jesús, mis palabras, Él habla que sus palabras son espíritu y son verdad, que Él habla palabras de parte del reino de Dios. Entonces, si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, para usted se le va a estar hablando en inglés, se le va a estar hablando en chino, se le va a estar hablando en japonés. ¿Qué pasaría si aquí estuviera un conferencista o un predicador japonés, hermano? Pudiera estar dándole una palabra de parte de Dios, una palabra que es la solución a su problema. Pero, ¿qué va a pasar con usted? Gaby, no le voy a entender, no es mi idioma. Entonces dice Dios, ¿quién le enseñó español a usted? ¿Cuántos fueron aquí a una escuela a sentarse a aprender el idioma español? Hermanos, ¿cuántos? Nadie. Que había una materia que se llamaba idioma español, pero usted ya hablaba el idioma. Lo que le enseñaron es esto aquí lleva punto, esto aquí lleva un acento. Amén. Cuando hay un nuevo nacimiento, tú naces en esa cultura. ¿Quién le enseñó a comer frijoles? ¿Dónde nació el gusto por comer frijoles? La cultura. ¿Dónde salió quién le enseñó que usted tenía que ir a comprar tortillas a la hora del almuerzo y esas tortillitas calientes con sal? ¿Qué pasa si le sirven en el almuerzo un surrecado con francés, hermano? ¿Qué pasaría, hermana Mari? No le sentiría el mismo gusto. Una cultura nos enseñó que nosotros comemos los frijoles, comemos el
como usted lo quiere llamar, pero tiene que ir acompañado de unas tortillitas recién salidas del comal. Amén. La cultura donde yo nací se practica eso. Si ahorita usted trajera a una persona hondureña, a una persona puertorriqueña, le va a decir que en su cultura es necesario los plátanos, le va a decir que es necesario el arroz, tortilla de harina. Si usted se junta con alguien que ha vivido por muchos años, aunque sea guatemalteco, o una persona mexicana, ¿qué va a decir que no puede? ¿Cómo tienen que ir sus comidas? Picante, ¿qué más? Tiene una característica la comida mexicana: es muy condimentada. Y usted me aguantará tal vez comer unos 2 días recadito, pero al tercer día usted ya anhela, suspira por sus frijoles. ¿Sí o no? Hermanos, entonces podemos ver que la cultura en la que yo nazca, esa cultura me va a enseñar y se me va a hacer para mí tan normal hacer las cosas que se hacen dentro de esa cultura. Entonces hablé de algo natural. Ahora traigámoslo esto al plano espiritual. Usted y yo nacimos, bueno, no me voy a adelantar. Dice, no puede ver el reino de Dios. Cuando nos dice no puede ver el reino de Dios, es decir, no puede ver la vida eterna y la salvación que hay por medio de Jesucristo. No logro entender cuántos en esta noche, en alguna ocasión de nuestra vida, nos hicimos esto. ¿Cómo es posible que ellos tienen que aceptar a Cristo? Si ellos son los pecadores, es Cristo el que los tiene que aceptar a ellos. ¿Cuántos, alguien, hermano? ¿Nadie se hizo esa pregunta? Yo sí la escuché, yo no la hice, pero sí la escuché de personas que decían, ¿cómo es? Oiga lo que están diciendo, esta barbaridad. Dicen estas personas que ellos aceptan a Cristo. No, dice, es Cristo el que los acepta a ellos. Esa es una mente natural. Y lo que dice la palabra del Señor es, yo ya los hice aceptos a ustedes. Yo ya los escogí a ustedes. Yo ya los elegí a ustedes. Ahora quiero que puedan abrir sus ojos y ver lo que significa que yo habite en medio de ustedes. Pero para algunos dice la palabra que esto es locura. Entonces no va a poder ver el reino de Dios. Dígale que está a su lado. Es decir, no va a poder ver la vida eterna ni la salvación que hay por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. El nuevo nacimiento es necesario porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadores e incapaces de obedecer y agradar a Dios. En tu naturaleza, en tu forma de ser natural, escrito está allá en Romanos, lo vimos el día domingo. Todos pecaron. Entonces, cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amado hermano, el nuevo nacimiento es necesario porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son incapaces de obedecer y agradar a Dios. Amén. Usted en su naturaleza humana, en sus fuerzas, no va a poder agradar a Dios. Estoy seguro esta noche que todos los que estamos aquí en algún momento hemos dicho, ya me cansé de hacer el bien. Ya me cansé de callar. Ya me cansé de obedecer. En algún momento algo de lo
cosas buenas que usted ha hecho, en algún momento se ha cansado. ¿Sí? Y entonces es cuando aparece la vida natural y la vida espiritual. En modo vida natural, tú te vas a cansar de hacer las cosas para Dios. En un modo conforme a tu naturaleza, en un modo conforme a tu nacimiento, a tu DPI, tú te vas a cansar. ¿Cuántos alguien en algún momento dijeron, ya no voy a ir a la iglesia? Como hizo ahí el teléfono, ¿eh? Es que ya me cansé, tanto culto, mucha oración. Diga el que está a su lado, ¿por qué no vienes a las vigilias? Pregúntele. Ay, no, muy aburrido. Es por esto mismo. Tu naturaleza humana se opone a la naturaleza de Dios. Quisiera que pudiéramos revisar algunas citas esta noche y quisiera que se pudiera poner ahí un poquito pilas para avanzar. 3 citas vamos a revisar. La primera de ellas es Jeremías, capítulo número 17. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Muy bien, Jeremías capítulo número 17, versículo número 9. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo número 17, versículo número 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Una vez más, póngame atención. El obedecer a Dios en mis capacidades, con mi corazón, con lo que yo quiero, no va a ser agradable a Dios. No es con tu corazón que Dios quiere que lo busques. No, si no es un corazón que ha nacido de nuevo. No es en tus fuerzas naturales, es en las fuerzas de Dios. Aquí es donde el Señor marca un límite. Y Él quiere que le sirvas con tus manos, que le sirvas con tu boca, con tu mente, con tu corazón, con todo tu ser. Pero no le sirve a Dios si este individuo no ha nacido de nuevo, si no está regenerado, si no ha visto la luz del nuevo nacimiento. Ahorita vamos una vez más. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué es? Lástima que aquí no hay solteras. Ah, bien, yo creo que sí. ¿Qué pasa cuando alguien te dice entonces, te amo con todo mi corazón? Sáquele la Biblia. El corazón es engañoso y perverso, dígale. Hermano, ¿sí o no? Y le están ofreciendo amarla con todo su corazón. ¿Te sirve el corazón, Gaby? Entonces, conforme a lo que dice la Biblia. ¿Nos sirve amar a Dios con nuestro corazón? No, si no está regenerado. El corazón del ser humano
el corazón con el que usted nació es un corazón perverso, es un corazón engañoso, que hoy quiere, mañana no quiere. Esto le gusta y esto no le gusta. Iglesia, entonces comenzamos a obtener el evangelio como que fuera un menú, como que usted estuviera en un restaurante. Esto sí, esto también, esto quítemelo y este écheme bastante. O hoy no quiero esto. Y el evangelio, el camino de buscar a Dios, no se trata de acuerdo a mi corazón, se trata de acuerdo a la voluntad de Él. Muy bien. Entonces nos dice Jeremías, ¿cómo es el corazón del hombre? Engañoso y perverso. Es imposible, separados de Cristo, en nuestra naturaleza humana, seremos incapaces de obedecer y agradar a Dios. Una cita más, Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, versículo número 5. Amén. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, iglesia, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay una palabra que aparece en el versículo número 7 y dice los designios. Sí, ¿verdad? Por cuanto los designios. 7. Dice, cuando revisamos qué significa designio, dice que un designio es un propósito, es una intención o es un plan a realizar. Teniendo esto, podemos leer el versículo número 7 y dice, por cuanto los propósitos, las intenciones o los planes a realizar de la carne son enemistad contra Dios. Tus pensamientos, amada iglesia, por eso es, si tu corazón no está renovado, no ha nacido de nuevo, en tu corazón están los pensamientos. Y entonces tus pensamientos, tus deseos, tus ganas, todo lo que tú quieres hacer va a estar apartado de las cosas de Dios. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Que Dios me dice, haz A y yo quiero hacer B. ¿Cuántos hemos experimentado que Dios dice, ustedes como mujeres tienen que hacer A? Y allá afuera dicen, no, tú como mujer tienes que hacer esto. Hermanas, como hay en su mayoría hermanas. Los designios, los pensamientos de la gente, y ahí es cuando se comienza a hacer una diferencia. ¿Cómo dicen allá afuera que tiene que ser la mujer? Mujeres al poder, mujeres al poder. Ahorita me van a tachar de machista, de que sí, como no es usted, como no le toca a usted. No te estoy dando un consejo mío. Si yo te estuviera hablando algo de mí, entonces dímelo a mí.
Pero yo lo que te estoy diciendo es algo que dice la palabra. Esposas, amen, respeten, obedezcan. ¿A quién? No vinieron, mire hermano Haroldo, las hermanas. Ah, no, pero ahí se quieren ellas casar otra vez, dice. Ese error no lo cometo 2 veces, dice. Te estoy diciendo, la sociedad te dice, haz esto. Tus amigos te dicen, tus compañeras te dicen, haz esto. Pero yo te voy a decir algo. Revisa esa gente que te da consejos en contra de la voluntad de Dios, a ver cómo es su vida. ¿Quién cree que dice? ¿Quién cree que da los consejos de sepárate? Una mujer que está casada y está feliz en su matrimonio, da esos consejos. Revise. ¿Quién te va a dar esos consejos? Hermanas. Ya se pusieron serias las hermanas. A alguien que le fue mal te va a decir, déjalo mamita, tú puedes salir adelante sola. Mira cómo estoy yo con casa, carro y buen trabajo. Puede que sea una verdad, pero vaya y pregúntele cómo están sus hijos, si son felices de la forma que viven. Una semana con el papá, una semana con la mamá, una semana con el papá. Eso se llama inestabilidad. Deja a la mujer, hombre, no tengas pena. Si por cada hombre hay 7 mujeres ahí disponibles. Y es cierto, usted puede dejar a su esposa y mañana se puede encontrar a otra persona. El resultado, la factura de la vida, no va a ser después que esté con esa persona. La factura de la vida vienen años, 20, 30, 40, 50 años después. He visto gente con dinero en la bolsa, pero un billete de a 100 quetzales no se levanta a traer un vaso de agua con una pastilla y se la da. Un billete de a 100 quetzales, de a 200 quetzales, no le da cariño, no le dice vamos a pasear. Entonces, aquí es donde, hermana, hermano, usted que está aquí esta noche tiene que comenzar a hacer una diferencia. ¿De qué grupo es usted? De la gente de allá afuera, porque los que son del mundo pueden pensar como quieren, pueden vivir como quieran, pero los que decimos ser de Cristo, hay una base, hay un fundamento que es la palabra de Dios. Usted no puede vivir un evangelio de patineta. ¿Cuántos conocen qué es una patineta? Levánteme su mano los que conocen qué es una patineta. ¿Cómo es la patineta? ¿Cómo se conduce una patineta? ¿Con los 2 pies arriba? ¿Con un pie en la patineta y con otro pie empujándome? Esto no es el evangelio. El evangelio no puede ser un pie con la filosofía, con los pensamientos, con la forma de pensar en el mundo y otro poco de pensamientos, como dice Cristo. Eso no es aceptable para Él. Eso solo da evidencia que no ha nacido de nuevo. Hablo para la generación de los que han tenido hijos por lo menos en los últimos 10, 15, 20 años. Usted va y se hace un ultrasonido. ¿Y cómo hace el corazón? Tungu, 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 tungu. ¿Sí? Porque antes que era hermana Mari, la comadrona llegaba.
ya está encajado. Puede que tú latas por vivir para Dios, pero el latir no te sirve, te sirve nacer de nuevo para vivir en Él. No te sirve solo querer. Ya patea. ¿Han oído esas frases? ¿Va? Y ¡pum! Se ve. Se ve evidencia que hay vida en ti. Que tú estés esta noche es porque tú quieres algo de Dios. Pero ahora lo que Dios dice es: no se necesita solo que tú quieras, se necesita que tú nazcas de nuevo. Porque no sirve solo que lata tu corazón. No sirve nada más que tú des patadas. Se necesita que tú nazcas de nuevo. Primera de Corintios. Muy bien, solo termino con Romanos. Dice Romanos que los que viven conforme a la carne va a traer algo. Sus designios están en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios te va a decir: haz blanco, y tú vas a querer hacer negro. Y entonces estás totalmente separado de Dios. Primera de Corintios, capítulo número 2. Ahí adelantito, no se vaya a ir hasta adelante. Ahí después de Romanos está Primera de Corintios, capítulo número 2. Le estoy dando el perfil de alguien que no ha nacido de nuevo. Vive por lo que le dice su corazón. Y dice la palabra en Romanos que su corazón, sus pensamientos, sus deseos están en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y ahora miremos una característica más de aquel que no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo número 2, versículo número 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir cómo son las cosas de Dios para una persona natural, para una persona que no ha nacido de nuevo. Hermanos, esa es una locura, es una tontería. Gracias, es correcta esa afirmación. No sé si alguien tiene una versión diferente. ¿No? Muy bien. Entonces, expongamos el perfil de alguien que no ha nacido de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo va a vivir, va a actuar para las cosas de Dios conforme su corazón. Número 2, las cosas que hace no van a estar enlazadas con la voluntad de Dios. Y número 3, para esta persona son una locura las cosas de Dios. Lo que dice la palabra de Dios no encaja con él, no encaja con ella. La regeneración o el nuevo nacimiento es la transición, el cambio de la vida de pecado a la nueva vida de obediencia a Jesucristo. Gálatas capítulo número 6, versículo número 15. Gálatas capítulo número 6. Amén. Capítulo número 6, versículo número 15. ¿Qué dice? ¿Qué manda? ¿Ah? Porque en Cristo, ¿en quién? Con Cristo, dice, en Cristo, ni la circuncisión vale nada. Escuche. Ajá.
La circuncisión o la incircuncisión, este era un problema que tenía el pueblo judío. Póngame aquí atención, no se preocupe, ya termino con esto. No, el problema no es si fuiste circuncidado o sos incircuncidado. Lo único que funciona en Dios es la nueva creación. Entonces se necesita esa simiente que da vida nueva, que se llama Cristo Jesús, y eso va a provocar en ti el nuevo nacimiento en el Espíritu. Entonces vas a ser librado de la esclavitud del pecado. Lo que es locura para ti hoy, mañana vas a gozarte, te vas a deleitar y vas a desear estar más. Y para lo que provoca gozo hoy, mañana tú lo vas a aborrecer. Pero ese aborrecimiento se genera sí y solo cuando tú naces de nuevo. Antes de eso no puede haber, porque las cosas de Dios las vas puro niño. Creo que algún momento usted ha estado aquí dándole comida a un niño. ¿Y qué pasa cuando usted le lleva hierbas? Hay algunos que les gusta, hay otros que les gustan los frijoles, pero hay a quienes no les gusta. Hay algunos que les gustan las verduras y otros que sí me como la carne, pero no me como las verduras. ¿Le ha pasado? Y comienzan hasta, es que ya me... Y esa es la actitud de aquel cristiano que no ha nacido de nuevo. No va a amar las cosas espirituales. Hay pachanga, vámonos para la iglesia. Es el cumpleaños del pastor, vamos, van a haber mariachis, aleluya. Un grito de júbilo. Es una noche de vigilia. No puedo, hermano. Me hace mal el frío, hermano. El llamado de Dios es a nacer de nuevo. Gloria a Jesús. Hay un llamado a nacer de nuevo. Inclina tu rostro en te agrade a ti, Señor. Recibe honra, recibe gloria y recibe alabanza en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos.